El fantasma errante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gina, Nacho. Habla César Atencio. Buenas noches. Buenas noches, saludos. Bienvenido, mi querido amigo, qué bueno que estás aquí una vez más. ¿Y qué nos quieres compartir? Bien, les quiero compartir una historia que pasó aquí en la Ciudad de México, en un edificio muy conocido por el edificio del Pantalón, en Santa Fe. Ah, sí. Claro que sí, mi amigo, muy famoso ese lugar. Justamente esto fue hace como 1 año y medio aproximadamente, ¿Sí? en el cual yo trabajaba ahí. Y esto fue exacto el edificio Pantalón. En la parte de abajo hay varios como corporativos que pertenecen a la misma, del mismo edificio Pantalón. Eso fue uno de los de abajo, no exactamente el edificio Pantalón, sino abajo. Y esto fue justamente en ese lugar. Se escuchaba en las noches, se escuchan las noches como algún teclado de las máquinas de escribir de antes. Así empezó como la historia, ¿no? Se escuchaban cosas. Posteriormente también decían que los contadores que se quedaban en la noche pues escuchaban como algunos lamentos, algunos ruidos esta noche, pero al momento de llamar seguridad, pues nada de nada, ¿no? Eso pasó en un lugar en específico de las chicas que tenía a cargo en aquel momento. Es donde varias personas decían que pues pasaba alguien como alguna figura, pero cuando volteaban pues no había nadie hasta que llegaba la persona que se sentaba ahí. Entonces era un lugar en específico donde ocurrían varias cosas. ¿A qué voy? Esta historia tiene un poco de moraleja y a la vez no, porque pues prácticamente yo bromeaba algo con ello, a pesar de que no era la primera vez que pasaba con algo así. Pues decía de cotorreo de que, pues bueno, aquí en este lugar tal persona se aparece, o tal mujer, porque era como una mujer, ¿no? Hasta lo que se sabía. En una de esas, justamente en una reunión que estoy como fue justamente a raíz de la pandemia, muchos lugares de ahí no se rentaron como un coworking, pues había lugares en los que había acceso y otros en los que no. Resulta que en una de esas, pues, de tanto bromear y todo, en una de esas estoy en una junta y justamente al ángulo que yo estaba viendo se me aparece una mujer, y podría decir que la mujer era como la película de Laro, porque era como un poco delgada, bueno, como sin cachetes, por así decirlo, los ojos negros o como sumidos, Sí. el cabello un poco largo y negro mojado. Y se asomó como de la ventana, y todavía hasta como con la mano, como ya no sé si como que me saludó, como que me dijo ven, algo así, y fue muy rápido. Obviamente dentro de toda la junta que estaba, pues fue lo único que por ese ángulo yo veía, pues hasta me quedé como muy congelado, ¿no? Porque no lo pensé que iba a pasar, ¿no? Sí. O sea, fue algo muy, muy raro desde ahí. Posteriormente, cuando pasa eso, pues sí me saca mucho de onda, porque nunca había visto como tal cual un fantasma. Había escuchado, había sentido muchas cosas, pero como tal cual ver, como tal cual la mujer, nunca me había pasado. ¿Qué va con esto? Esto fue un viernes, por así decirlo, sí, ahí en el edificio del Pantalón. El sábado estoy en qué momento con quien era mi pareja. Estoy en casa, le comenté a mi familia lo que había pasado, y porque no es la primera vez que nos pasa algo similar, ¿no? Pero en ese momento, ¿qué pasa? El sábado, cuando estoy con mi chica, estábamos como dormidos, por así decirlo, en el sillón, y como cuando se te sube el muerto, me estaba pues dormido frente con mi novia en aquel momento, y cuando abro los ojos, cuando se me sube el muerto, era la misma mujer que había visto en Santa Fe, en el edificio. Es decir, esa cosa hasta me siguió. Entonces, no, pues fue un momento muy impactante, porque pues es de frente quien es tu pareja, pero no su pareja, es la misma mujer, pues como calavérica, por así decirlo, como pues muy mal aspecto, y de frente la veía. Entonces pues fue como un aspecto que no podía hacer nada, ¿no? No podía decir nada, o sea, pues era una impresión fuerte, y ya después como a las 1500, pues como cuando se anda uno ahogando, ¿no? Así como que, ay, apenas para decir algo, porque ni uno puede decir nada, ¿no? Pues ya eso fue lo que me sucedió en el edificio de Pantalón. Pues prácticamente lo que hice al lunes, cuando llegué a ir a la oficina nuevamente, pues fue prácticamente ya decir unas palabras de, pues disculpa si me burlé, no era la intención y todo eso, y fue la última vez que me sucedió algo similar, de que una energía o un ente me siguiera. Ya son por cosas similares, claro, pero esa la podría decir que era como un ente, por lo que he visto, como pues que estaba realmente como en alma en pena, porque no la sentía como mala realmente, pero sí la impresión de la primera vez de una mujer, y que sí era como pues como se ve en las películas o un poco en las historias, sí fue real, y sí la veía mal. Que supongo que era la misma persona, porque en ese momento, reitero antes, se escuchaba que, de hecho hay hasta un video, que pues a ver si no se los mando, no sé en qué parte, un compañero graba en cierto lugar que se escucha como las máquinas de escribir de antes, pero no hay nada, las laptops estaban cerradas, o sea, pero se escucha como de antes, entonces pues, esos edificios no son tan nuevos. Pero supongo que fue la misma mujer, y por bromear,
pues hasta me siguió. Entonces, pues la moraleja podría decir que, pues, aunque sea de cotorreo, pues sí te puedes seguir, ¿no? Y como en mi caso hasta me siguió, y hasta que tuve que ir a pedir disculpas, que descansara, que encontrara luz y todo. Última vez que tuve un tema que me siguiera la mujer de ahí del edificio, pero eso fue Gina y Nacho. Oye, amigo, una pregunta nada más para sacarme de la duda. ¿Tú recuerdas si esa vez que esta energía te siguió, tuviste un mal día, te habías peleado, habías discutido en el trayecto a tu trabajo, tuviste algún percance que te moviera la energía? No, todo muy tranquilo. Todo de hecho, tranquilo. como no era la primera vez que bromeaba respecto a eso, pero pues tampoco no pensé que le iba a traer de bromas, porque era una broma, tampoco no era una burla, ¿no? Claro, Siempre te decía de, este lugar acá más no me burlaba de la mujer como tal cual, sino era una broma, aquí se va a aparecer, o aquí es el lugar donde está, pero hasta ahí quedaba. Y hasta eso, sí puedo decir que cuando me fui del edificio a mi casa, sí me sentía como como con el pendiente, mala vibra, no sé cómo decirlo, como sorprendido, yo creo que podría decir la palabra. Iba manejando, iba como pensando en eso. Pues pasó, lo platiqué y justamente al siguiente día, no, pues me aparece de la nada con los ojos abiertos viéndome fijamente. Órale. Y pues ahí fue cuando tuve ahí como el susto. He tenido varios, pero en cuanto a impresión de ver de frente a un fantasma o esa mujer, fue la primera vez. Gina y Nacho. Ay, amigo, pues buena experiencia, durísima, pero mira, valió la pena porque la puedes platicar aquí con nosotros. Espero que no se repita, ¿verdad? Porque yo me imagino que vivirlo ya así en carne propia, de momento no sabe uno qué hacer. Y te pasan miles de cosas por la cabeza. Yo por eso quería saber si habías hecho algún coraje o algo que como que predispusiera tu energía, ¿no? Tu aura, que estuviera un poco, pues, contaminadona o algo así, ¿no? Afortunadamente nada de eso, solamente fue una circunstancia que se dio y no se ha vuelto a repetir. Sí, pues quería compartirla porque es un edificio muy conocido aquí en la Ciudad de México. Sí. Y dije, bueno, esta la tengo que contar. Emblemático. Es sencillita la historia, es así como a principiantes, pero ahí va, ¿no? Excelente. Esta fue la primera, así, un poco más impactante de vista, pues. Claro de que sensaciones de energía. Oye, pues nos gustó la historia, breve, pero bastante sustanciosa para que todos nuestros amigos vean que a cualquiera nos puede ocurrir algo así, algún encuentro con lo sobrenatural, mi amigo. Muchísimas gracias, no sé si quieras agregar algo más. No, pues tengo otras historias, pero ya las mandé por audio y quiero mandar saludos a mi papá, José Martín, y a mi hermano Fernando Rodríguez, que luego escucharon este programa, entonces son mis saludos y muchas gracias por llamarme. Excelente, mi amigo, que tengas bonita noche. Gracias, buenas noches a todos. Hasta luego. Hola Gina y Nacho, quiero contarles algo. Bueno, soy Gaby, me pasó algo en casa de mi suegra. A ver. Bueno, yo la verdad, primero que nada, pienso que si existe el bien, existe el mal, ¿no? Debe de estar todo balanceado. Ya lo decíamos, sí. Entonces, una ocasión estaba en la azotea y vi un frasco de esos de comida de bebé con una cabeza de ajo dentro, un líquido y un papel. Pues yo la verdad ni idea de qué era, ¿no? Pero le hablé a mi esposo y más le hablé porque dije, o sea, por el coraje de decir, ¿quién está haciendo estas tonterías? Dijimos en ese momento. Le hablo, se pone a buscar en internet y me dice, porque le pusimos así de cabeza de ajo con agua y le empezamos a leer que decía, es para separar a una pareja, tienes que dejarlo al ambiente, no sé. Entonces, pues nos molestamos bastante, ¿no? Porque, como dijimos en ese momento, ¿quién está haciendo estas tonterías? No nos espantó, nos molestó el hecho de que, ay, ¿quién está haciendo esto, no? Pues ya, se enojó, lo tomó. Bueno, antes dijo, yo le dije, no lo vayas a agarrar, quién sabe qué será. Y lo íbamos a abrir. Lamentablemente no lo abrimos porque me hubiera gustado saber qué decía. Sí. Pero ahí dice, ya. Él trae una pulserita de San Judas en su mano izquierda. Siempre la trae, pues, de esas que son de cuentitas, que te regalan de cuentitas verdes con blanco. Esa es una pulserita normal de plástico. Uh-huh. Y pues ya lo toma. Bueno, pero antes de eso dijo, ya, a mí mis San Juditas me cuida. Lo tomó, bajamos enojados por saber quién está haciendo esas tonterías. Y nos sentamos en unas sillas de esas blancas, de esas de taquería, de esas blancas de plástico.
tienen brazos, ¿no? Entonces, posaderas para los brazos. Sí. Y se sienta él en esa posición, justo recargando sus brazos, con el frasco en la mano izquierda. Y ya, sin movernos, yo estoy sentada en la silla de a un lado, sin movernos, esperando a que entrara alguien de ahí, de la casa, que viven ahí, para reclamar, ¿no? Decir, ¿quién está haciendo estas cosas? Y de repente, así, de la nada, truena la pulsera. O sea, la pulsera, salen volando todas las cuentitas por la casa. Y él y yo, la verdad es que nos quedamos asombrados, ¿no? Porque, o sea, él no estaba haciendo ningún movimiento, de verdad. Yo lo juro, o sea, como dicen, hasta no ver, no creer. O sea, yo vi que él no estaba moviendo su mano. Yo vi que él estaba sentado esperando. O sea, no estábamos haciendo nada. Estábamos, de hecho, serios y molestos porque quién estaba haciendo esas cosas. Y tronó la pulsera, tronó, salió volando todo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Deja eso debe de traer energía. Le dije, seguramente la persona que lo hizo, pues lo hizo con energía. Le dije, a final de cuentas, si creen en eso, la energía que le ponen, pues está cañona, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Eso de estar bien pesado, déjalo ahí y ya. Y pues ya, es lo que me pasó, la verdad. No sé si sea como para que contárselo a ustedes, pero pues sí, ya después nos dimos cuenta, ¿no? Que decía que era para separar parejas y no sé qué. Pero pues no sé, fue algo muy, muy extraño que me sucedió. Bueno, pues espero que estén bien, saludos. Vivimos situaciones bastante raras. A mí me han ocurrido muchas trabajando en el ámbito de la salud, en hospitales. También aquí en Costa Rica hay lugares que están clasificados como embrujados, como un hospital de tuberculosis que está en una provincia que se llama Cartago y donde la gente dice que ahí asustan, ¿verdad? Porque ahí murió mucha gente, después hubo una cárcel de niños y en fin, se vivió mucha tristeza. Pero bueno, ese no es el caso ahorita. Si ustedes me lo permiten, luego en otro momento les voy a contar algunas experiencias que he vivido trabajando en centros de salud. Claro, amigo, venga. Lo de ahorita me remonto a hace mucho tiempo, para 1960, más o menos. Quizá antes, diría yo, porque yo no estaba. Les ocurrió a mis hermanos mayores. Mi hermano que ya está fallecido y otro hermano más. Mis padres eran personas modestas y pues vivían en una parte de San José donde vivía gente muy modesta, como una barriada. Ahí se daban muchas situaciones extrañas, habían gente muy rara que practicaban ciertas cosas ahí de hechicería. Sí. Y había una muy notable que se llamaba Caridad. Y todo el mundo en el barrio, me cuentan ellos, le decían la viejilla Cari. Esta mujer era una mujer delgada, alta, con nariz aguileña. Era muy mal, de un mal carácter. Y la gente pues no la quería, ¿verdad? Resulta que me contaban mis papás, me contaba mi mamá cuando estaban vivos, ellos pues también ya fallecieron, que muchas veces la gente se asomaba por alguna ventana y la veía acostada sobre una mesa desnuda y como en cruz, con un montón de cosas así alrededor, ¿verdad? Velas negras y todo eso. Y la gente le tenía miedo. Y ella odiaba a los niños y decía, contaba la leyenda urbana, que ella chupaba sangre de bebés. Resulta que cuentan mis hermanos que ellos dormían en una habitación, ellos dos, en una misma cama, porque eran personas bastante sencillas y humildes.
no tenían otras camas. En otro lado dormían mis hermanas y en otro lado dormían mis papás. Bueno, pues resulta que dicen que una noche estaban ellos durmiendo cuando sintieron algo extraño que les andaba por las piernas. Y mi hermano mayor llegó y metió la mano y agarró lo que les andaba entre las piernas. Tal susto fue que sintió algo peludo y llegó y lo tiró y lo estrelló contra la pared. Y encendieron la luz de la habitación y vieron una mano negra peluda. Me acordé de ustedes por eso, Claro, una sí. mano peluda. Corrieron, asustados, gritando. Mis padres se levantaron a ver qué es lo que estaba pasando. Y donde fueron a ver, donde supuestamente había caído la mano, no encontraron nada. Pero mis hermanos aseguran que sí, efectivamente, la sintieron y la vieron. Se cree que esta mujer pues le tenía cierta mala, no sé, tal vez les caían mal mis hermanos. Y entonces la mujer esa usaba esos métodos para asustar, ¿verdad? Sí, ese es el relato que les quería contar. Esta noche soy Petra de la Baja California. Saludos. Les voy a contar una historia que pasó en Chametla, Baja California, hace como 40 años. Bien. Un día una muchacha de Esmeralda, era muy alegre. Y un día vinieron unos hermanos de Los Ángeles y se quiso bautizar en la religión cristiana, se bautizó. Cuando a los 3 días que llegó a su casa, una noche, a los 3 días, el cuarto quedaba lejos de la cocina, era un ejido. Sí. Cuando entró a su cuarto, una noche le brincó un gato blanco encima, pero cuando le brincaba desaparecía. Un gato con los ojos rojos, ella decía que era el diablo. A los 2 días, el siguiente día que le brincó encima del gato, ella se asustó mucho porque decía que era el diablo. Entonces salió corriendo de su cuarto y fue a decirle a sus familiares lo que le estaba pasando. Entonces le dijeron que era porque se había cambiado de religión. Entonces ella, al tiempo, como al mes, murió de un ataque cardíaco que le dio. Porque según ella, fue del susto que le dio, según los familiares, le pegó ese ataque, le vino ese ataque. Que según era el diablo el que ella veía. Órale, Desde saludos. Argentina hablo. Saludos, Martín. Venado Tuerto, Santa Fe, más precisamente 150 kilómetros aproximadamente de Rosario, la ciudad más grande. Ok. Y quería contarle 3 breves historias. Una que la viví cuando era muy chico y otras 2 que me contaron mi abuelo y mi papá. Bueno, la primera es un relato que me sucedió aproximadamente a los 7 años, 8, no recuerdo bien. Fuimos a dormir la siesta obligadamente, porque en el verano acá las madres y los padres nos obligan a dormir la siesta para que no hagamos bochinches, juegos, se pueda dormir la siesta en un caluroso verano. Y bueno, no nos gustaba ir a dormir y bueno, ese día nos levantamos a los 10 minutos de haber dormido aproximadamente, apenas nos fuimos a dormir y bueno, teníamos sed y queríamos comer unas manzanas y yo veo la puerta entreabierta de la habitación de mi mamá y entro. Quería sacar como unos afiches para dibujar, para jugar, no recuerdo bien. Y antes de yo ir a buscarlo, se caen esos afiches al piso, desde arriba de un ropero. Y veo, levanto la vista y veo desde el rincón de la habitación que salía como, o sea, mi mamá, pero tras luces, invisible.
nosotros le decíamos mamá invisible. Miro hacia la cama y ella dormía lo más bien, y vuelvo a levantar la vista y la veía que se acercaba mi mamá invisible. Nos arrojó como unos almohadones que tenía ella misma arriba de la cama. Bueno, y yo me pegué tal susto y salí corriendo, sin hacer ruido, nada. Mi mamá seguía durmiendo y me dirijo a la cocina. En la cocina estaba mi hermano queriendo subirse arriba de la mesa, porque éramos chiquitos los dos. Mi hermano tendría 9 y yo tendría 7. Le cuento, ahí nos armamos de tenedores y cuchillos, me acuerdo, de ahí mismo de la cocina, y fuimos a ver a la habitación. Y se nos apareció lo mismo, y salí corriendo yo y mi hermano atrás mío, y yo le decía, ¿lo viste a mi hermano? Y mi hermano asentaba, decía que sí, que lo había visto. Y ahí nos fuimos al patio y no volvimos a entrar más a la casa. Cuando se levanta mi mamá le contamos si ella había hecho algo como para asustarnos, y decía que no. Así que bueno, eso fue un susto que nos llevamos adelante los dos. Y bueno, después de grande lo conversamos y mi hermano dice, no, para mí es lo mismo que vos me decías, o sea, como que lo impresioné a él y él como lo vio, digamos, porque yo se lo contaba, una cosa así, no tengo las palabras precisas. Bueno, y los otros dos relatos tienen que ver con el campo. Mi abuelo vivía a 30 kilómetros de Venado Tuerto, un pueblito que se llama Santa Fe, San Francisco, Santa Fe también, y como toda gente que trabaja en el campo tienen muchas historias, apariciones. Me acuerdo que esta historia era él, bueno, fue a hacer las necesidades en el medio del campo, no hay baño, nada, tuvo que hacer las necesidades, y bueno, estaba entre medio de lo suyo, agachado, y pasaba un bichito chiquito y le pegó con el cinto, y vio que el bichito siguió caminando, pero ya no era el mismo tamaño, el bicho era más grande. Volvió a pegarle con el cinto y creció mucho más. Le pegó una vez más y lo vio crecer mucho más y salió ya disparando. Esa fue una historia que me contaba mi abuelo. Okay. Y la otra me la contó mi papá. Él atendía un bar acá en Venado Tuerto. Del campo de San Francisco se volvieron a Venado Tuerto. Y atendía un bar y andaba con todo ese estudio, no sé cómo decirlo, espiritismo. Tenía como un palito donde le salen una perlita de color gris para concentrarse e hipnotizar, todas esas cosas andaba. Estudiaba todas esas cosas, le gustaba todas esas cosas de espiritismo y todo eso. Y un buen día se acercó un hombre al bar y le comentó todo lo que él hacía. Estudiaba espiritismo, estudiaba esto, lo otro, le interesaba sobre tal cosa, no recuerdo bien cómo era. Pero bueno, tuvieron una larga charla y cuando se va el hombre de un gamulán, un saco largo que le llegaba hasta el piso, vio que le salió, él siempre me dijo que era como una cola del diablo, vio que le salió esa cola y bueno, y lo vio salir del bar a la vereda. Salió corriendo mi papá para ver en la vereda, para pararlo, charlarlo, a ver, y ya no estaba más en la vereda. Bueno, esas son las 3 historias que quería contar, siempre me han quedado grabadas, no tengo otras. Son las 3 historias que me han pasado raras, va una y las otras me las han contado. Buenas tardes, Gina y Nacho, y a todos los peludomaníacos que nos están escuchando. Les quiero contar otro relato, igual de sueños, ¿verdad? Pues hace algún tiempo yo soñé que mi mamá y mi hermana estaban limpiando la tumba de
de la que viene siendo la tumba de la mamá de mi papá, o sea, de mi abuela, ¿verdad? Que yo nunca los conocí. Y también desconozco dónde estén sepultados. Pero bueno, el sueño según trataba de que mi hermana y mi mamá estaban limpiando la tumba. Yo miraba muchas flores por todos lados y de hecho muy colorido, muchos colores de flores diferentes. Se den de cuenta que el panteón estaba todo tapizado en flores. Y de hecho yo a mi mamá y a mi hermana no los miraba tristes, los miraba con cierta sonrisa o así. Y yo les preguntaba pues qué hacían y me decían que limpiaban la tumba de mi abuela, que porque pronto se iba a necesitar. Y entonces en esos sueños, pues como ya les había contado anteriormente, de que yo sé cuando va a suceder algo o así, esos eran de mis primeros sueños a los que yo les ponía más atención, ¿verdad? Y toda la mañana estuve con ese sentir pues de que algo iba a suceder, pero pues yo no sabía descifrar, o más bien no sé descifrar mis sueños todavía. Algunos sí, algunos no. No es fácil. Y pues tampoco no pasó mucho, ¿verdad? Usualmente mis sueños se hacen realidad en un lapso de 3 días. Pues sí, efectivamente al tercer día, saliendo del trabajar en la tarde, iba conduciendo rumbo a mi casa y me habló mi hermano, uno de mis hermanos, ¿verdad? Y ya me dijo pues que mi hermano, el mayor de todos, pues había fallecido. Y pues es una pérdida muy grande, ¿verdad? Porque pues otros somos de familia muy, muy pequeña, somos muy, muy pocos en mi familia y sí me dolió mucho, pero casi de inmediato lo relacioné. Yo sabía que algo iba a suceder, más que pues uno nunca sabe si uno puede hacer algo al respecto, no, tal vez, no sé. Cuentan que si mi hermano se hubiera atendido más pronto en el hospital hubiera sobrevivido, pero pues también uno cómo va a saber que están mal, ¿verdad? Hay veces que por cosas del trabajo o la gente a veces no platica lo que les pasa y tal vez se pudo haber evitado, pero tal vez pues simplemente son sueños que prometen hacerse realidad, pero pues uno no tiene la fuerza ni la capacidad para detener lo que es en esta vida. Les mando un fuerte abrazo y saludos a todos. Bueno, okay, aquí estamos. La historia que les conté es que en el pueblo de Michoacán hay dinero enterrado. Como sabemos, en la época de la revolución enterraron dinero. Inclusive se comenta que hay túneles debajo de la iglesia. Bueno, estas casas, yo les conté de que en la casa de mi mamá espantan porque parece que todavía hay dinero enterrado ahí, pero en estas casas hay casas muy grandes, como la que era donde estaba mi mamá, que la vendieron en 3 casas y aún así la casa de mi mamá es grande. Pero una señora que se llama Eva, ella compró una casa muy grande, está muy, muy grande. Y entonces ahí espantan. Y la hija tuvo la maravillosa idea de agarrar la ouija del teléfono. Y entonces empezó a hablar con los espíritus o con el espíritu que estaba en esa casa. Y empezaron a espantar más feo, al grado de que ya no la dejaban dormir. Y como ya no la dejaban dormir, le tuvo que platicar a su mamá lo que había hecho. Y dice mi tía que Eva fue y llamó al sacerdote y iban orando. Desde la entrada de la casa empezaron a tirar agua bendita y a orar, y iba el sacerdote por enfrente y atrás la familia, y la chamaquita iba atrás. Y dice mi tía que la aventaban, la jalaban, le pegaban, le jalaban el pelo y la chamaquita iba gritando, y que el padre le decía que lo sentía mucho, pero que tenía que seguir orando, que no, aunque lo pasara lo que pasara, tenían que seguir orando. Entonces no sé qué pasó al final, pero esta es experiencia para que tengamos cuidado con lo que hacemos, especialmente la ouija, y aunque sea del teléfono, más vale que no nos metemos en cosas que no podemos controlar. Cuídense mucho, los quiero. Buenas noches. Buenas noches, saludos, Maribel. Yo cuando estaba morrillo, tenías como 10 años, yo creo. Nosotros una vez, yo vengo de Tijuana, pero Vero nací en San Luis Potosí. Ok.
Una vez estábamos allá, ya ve que en los ranchos se va mucho la luz. Sí. Entonces ahorita a veces me quedo pensando, digo, porque ¿qué sería? Son varias cositas simples. Lo que pasa es que esa vez se fue la luz, y cuando uno se va a la luz siempre te vas a la calle a ver que, pues, para dónde se fue la luz, si se fue todo el pueblo o nomás se fue una parte, y sales a la calle, pues. Y esta vez estaba mi mamá para descanse y me dijo, ya me dijo por mi nombre, dice, y habla de tu hermana para que salgan para afuera, por mientras que pongo unas veladoras, Sí. para usarnos, pues. Dice, y entonces yo fui y me metí al cuarto, porque eran como 3 cuartos que teníamos, me metí al cuarto de ella, le toqué, le metí, y le digo, y estaba como parada sobre la pared. Le digo, carnal, le digo, vámonos para afuera, porque dijo mi mamá porque para que no estén en el oscuro. Vamos a la calle, por que ella va a poner velas para usarnos, por que llegue la luz. En ese rato yo me fui para afuera, pues no había otra puerta por donde salir, entonces yo me fui para afuera en el cuarto, y yo me salgo, y cuando voy a llegar a la calle estaba mi hermana afuera, y no traía, y la persona que yo vi era vestido de blanco, que digo que estaba pegada a la pared, y yo me saqué de una ayuda, me quedo pensando, digo, porque digo, pues ¿quién sería entonces? Porque mi hermana estaba afuera cuando yo salí, y no había por dónde salir, porque yo entré cuartos y tenía que salir primero que yo, tenía que pasarme, y aquí no me pasó. Ahí se quedó, no me contestó, yo me fui, y todo cuando yo salí a la calle, ahí estaba parado afuera con todos mis hermanos, yo me quedo, me ganó, digo, pero a veces me quedo pensando, pues ¿quién sería entonces? ¿Qué pasaría? Yo no entiendo. Es el caso que les digo porque No era tu hermano. una vez estaba yo ya más grande, yo llegué a Tijuana y me regresé a San Luis Potosí, me pasé un año allá, de unos sobrinos, y en el día vieron, mi papá siempre andaba en una bicicleta, entonces había una casa de material de 4 cuartos, en una esquina había mi sobrino, mi sobrinillo vio que era su abuelo en bicicleta, así de que dio vuelta y se le perdió atrás de un cuarto, que decía que era mi papá. Le digo, mi papá no ha llegado. Dice, sí, está mi abuelo, ahí está, es mi abuelo, acaba de dar la vuelta a la vuelta a la casa. Le digo, no, le digo. Entonces yo volteo, y allá donde vivíamos hay un canal, hay un puente. Entonces yo cuando volteo para allá, mi papá estaba allá platicando con un señor. Entonces yo me quedo, ¿quién? Entonces, ¿a quién vio esa persona? Dice mi sobrinillo que era su abuelito, y mi papá estaba en el puente y estaba retirado de la casa. Y de ahí lo miraba yo, pero estaba lejos. Digo, pues ¿cómo llegó tan rápido? ¿Qué pasó? Y eso me saco de onda porque, digo, pues les cuento porque son dos cosas y se parecidas. Digo, parecía a mi hermana, la que yo vi, y mi sobrinillo vio que parecía a mi papá, el señor que vio, en su bicicleta y todo, y parecía todo, y se puso a gritar, mi abuelito llegó, y no, mi papá estaba platicando en un puente más lejos, y yo lo estaba viendo de lejos, y se me hizo muy raro, porque ahí mismo en esa esquina donde se pareció el señor, habíamos visto gallinas, una gallina negra, con un montón de pollitos negros, y cuando se daba vuelta a la esquina donde miró mi sobrinillo a mi papá, que es su abuelo, así daba la vuelta a la gallina y desaparecía. Dando vuelta ya no miraba la gallina con los pollitos negros. Yo la verdad no sé qué sería, a veces me quedo pensando, de dónde me saca, de dónde no sé ni qué onda. Estábamos río primero, y ahorita cuando escucho sus historias me quedo, entonces, ¿quién tomaba el lugar de mis parientes, pero parecidos a ellos? Tengo más relatos y les paso, después le mando un mensaje. Bueno, gracias. Entidades
que se enmascaran de alguien que tú conoces para destantearte, para confundirte, pero es claro que no eran tus familiares. A la hora que estás contando el relato de tu hermana que dijiste que estaba parada sobre la pared, sí se me hizo bastante extraño y pues no era tu hermana. Quiero contarles algo que me pasó, algo reciente. Quiero pensar que miré un ovni, así como se le llama, un ovni, hace poquito. Pues ahí se los dejo a que juzguen, especialmente al Nacho, que es el que le gusta mucho esos temas relacionados con los ovnis. Bueno, pues fíjense que yo siempre que manejo, ando a veces viendo para arriba, para el cielo, si se alcanza a ver algo, ¿verdad? Y pues jamás de los jamases había visto algo como lo que les voy a relatar. Pues iba manejando, iba para la casa de mi novia y pues el cielo claro, clarísimo como el mar azul, el cielo súper azul, no había nube, no había nada, absolutamente nada, un día muy bonito. Entonces yo iba manejando así y de repente me llamó la atención de mirar para arriba, para el cielo, y miré una tipo luz, pero hagan de cuenta como un punto, digamos, ahí, pero súper como brilloso, como un color plateado, o sea que muy brilloso. Me quedé viendo así y yo entre mí pensé, bueno, pues no será eso un ovni, así yo me dije. Y pues voy manejando y viendo, ¿verdad? Manejando y viendo, pero me llamó la atención mucho porque era muy brilloso, o sea que era muy brilloso, color como plateado, pues. Entonces voy manejando, viendo, y voy viendo como ese punto luz, como le quieran llamar, se va como desapareciendo, hasta que no hay nada, hasta que ya no se ve nada, totalmente desapareció. Y yo me quedé así de, caray, pues, ¿cómo que va a desaparecer esa cosa así en el cielo? Y pues un avión no era, uno pues sabe distinguir si es un avión, un helicóptero, lo que sea, pues uno sabe distinguir eso. Pero eso que miré, no era un avión, no era un helicóptero, y mucho menos, yo creo que ni un avión desaparece así de la nada, así en un 2x3, porque fue cuestión de segundos que pues yo voy manejando, viendo la carretera y viendo para arriba, y pues no se ve, se ve cómo se va desapareciendo ese puntito. Y pues es todo lo que tengo, no me ha pasado nada, así que nada de miedo, nada de extraño más que eso, este suceso que me pasó hace reciente. Y pues ahorita escuchando los relatos, ando un poquito atrasado con los relatos, pues como andaba de vacaciones, pues me atrasé un poquito, pero ahí andamos. Ahorita recientemente acabo de escuchar el relato de una muchacha que se llama Miel, un relato muy interesante, muy bueno. Ese relato creo que es el único relato que me ha puesto la piel chinita, especialmente cuando dijo que supuestamente era el diablo que ya venía por su beso. Pues sí, sí me puso medio ahí. Estuvo muy bueno ese relato y por ahí también yo alcancé a detectar la psicofonía que se escucha por ahí. Sí la alcancé a detectar y pues no muy bien se le entiende, pero yo quiero pensar que le dice eres mía, así como que eres mía. Se escucha así más o menos la psicofonía esa ahí. Y pues bueno, ahí nada más saludándolos, que tengan buen día, noche, mañana. Les quiero contar un relato que pues, me dijeron cuando yo era más pequeño. Mi nombre es Manolo. Bueno, pues la historia es así. Me cuenta mi tío que cuando ellos eran más jóvenes, casi siempre a uno de mis tíos, se llamaba Francisco, por las noches, casi todas las noches, justo a las 2 de la mañana, entre 2 y 3, le sacudían la cama desde abajo. Dice que como si estuviera alguien abajo de la cama, empezaba a moverle.
y cuando él despertaba siempre estaba una sombra enfrente de su cama. El caso que eso pasaba una y otra vez. Siempre pues trató de buscar varias maneras, ¿verdad? De alejar a ese ente. No lo lograba. Ya de tanto y tanto una vez se molestó, agarró y tomó un arma. Tenían un arma, ¿verdad? Ahí en casa. Era un rancho. Cargó su arma y la guardó bajo la almohada, esperando a que cuando se apareciera esa sombra o ese ente, pues poder hacer algo para defenderse. Pues sucedió en esa noche, en el mismo horario, le volvieron a empezar a sacudir la cama y cuando él volteó enfrente hacia sus pies, estaba esa sombra ahí parada. Entonces él sacó el arma y al apretar el gatillo, el arma se le hizo pedazos en la mano. Entonces cuentan ellos que pues encendieron las velas, ¿verdad? Porque no tenían luz y que la sombra desapareció, pero la verdad lo que no me terminaron de contar bien es si en algún momento, o sea, si a partir de ese momento esa sombra dejó de llegar, dejaron de molestarlo o algo. Pues el relato es pequeño, ¿verdad? Pero quise aportar a este programa que tanto me gusta y que me entretiene mucho en las mañanas y en las noches. Saludos a todos y espero pues les haya gustado. Gracias. Gracias a ti, mi querido amigo. Y mira qué extraña condición. Gibran Sepúlveda, soy de Morelia, Michoacán. Me gustaría contarles un relato. Esto sucedió en una casona del centro histórico de Morelia, en donde vivían mis abuelos, en paz descansen. En esa casa siempre, de toda la vida, pues sucedían cuestiones pues extrañas, pudiéramos llamar paranormales. Específicamente había una sombra que todas las noches se aparecía en una silueta como de un monje con una vela en un portavelas y recorría varias de las habitaciones y corredores de la casa. Esto era tan habitual que, bueno, mi abuela ya lo veía como algo cotidiano y nos contaban historias al respecto de esa aparición. En alguna ocasión, cuando éramos niños, nos encontrábamos una noche en la casa de mis abuelos y mi hermano se dirigió hacia la cocina para ir por un utensilio, un cuchillo, si mal no recuerdo, para algo que iban a ocupar en la sala. Y pues todos teníamos miedo de pasar hacia la cocina porque se encontraba hasta la parte final de la casa. Había que atravesar un pasillo y un patio grande. Y bueno, a él pues le tocó ir por ese utensilio. Mi mamá lo vio o lo veía desde la sala, se alcanzaba a ver hacia la cocina y ella lo iba pues digamos cuidando con la mirada. Cuando mi hermano llega a la cocina, de inmediato se regresa a tomar el utensilio por el cual había ido y argumenta que escuchó pasos que pasaron por atrás de él. Mi mamá en ese momento trató de tranquilizarlo, no lo quiso espantar, le dijo que era algo que había sido su imaginación, pero momentos después mi mamá nos platicó que efectivamente cuando mi hermano atravesó por el patio, vio esa sombra famosa cruzar por exactamente atrás de él en cuanto cruzó el patio. Acto seguido, después de que mi hermano regresó y que lo trataron de tranquilizar, una perra Rottweiler que tenían en la planta alta de la casa, estaba cachorrita, pues rodó por las escaleras, la tenían detenida para que no se bajara con una tabla pues algo alta y sin explicación alguna la perra sobrepasó la tabla alta, siendo ella muy cachorrita para poderla brincar. Rodó por las escaleras y de forma muy desesperada aullaba y rascaba la puerta para que la dejaran pasar. Pues eso se nos quedó muy grabado a unos primos y a nosotros que estábamos ahí. Esa y otras muchas historias que ocurren en las casonas del centro histórico de la ciudad de Morelia. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, amigo. Y sí, sobre todo esas casonas que ya tienen muchos años de haber sido construidas, siglos inclusive, pues tienen seguramente energías ahí guardadas. Medina, saludos a todos, muy buenas noches. Bueno, antes que todo quisiera contarles una historia. Esto me sucedió más o menos cuando yo tenía unos 13 años, estaba yo en la secundaria. Pues la curiosidad ahora sí que mató al gato. Yo fui al mercado de la San Felipe, enfrente del mercado en una farmacia, vendían una ouija, estaban 200 pesos.
Esa ouija era de madera muy sencilla, nada más tenía ahora sí que una estampa de la ouija, y el triángulo pues era de plástico. Entonces yo vivía en la 25 de julio por el mercado de los Fierros en ese entonces, y justamente ahí había pasado un accidente, los edificios, no voy a decir cuáles, pero los edificios. Entonces decidimos unos amigos y yo pues probarle ahí, ¿no? Y jugamos y todo, y la verdad es que no pasó nada. Bueno, nosotros sentimos, no había pasado nada, y me dispuse a irme a mi casa. Entonces me pasé al otro patio, que es donde yo vivía, porque los edificios se dividen por 2 patios y un pasillito. Me metí a mi casa y todo sin problema, y entonces yo lo que quería era ver mi ouija, o sea, ver mi ouija y que mi mamá no la descubriera, ¿no? Obviamente. Entonces lo que hacía es que yo dormía en una litera, mi hermana arriba, perdón, yo abajo, y yo escondía la ouija debajo del colchón de mi hermana, y como la litera era como de esas rejas que tienen como hoyitos, pues se veía, ¿no? Entonces yo veía la ouija y decía, bueno, ahí está mi ouija, ¿no? Sí, pero yo, pues no sé qué onda conmigo, pero me gustaba ver la ouija. Entonces, a partir de ahí, ahí la dejé, no la volví a usar, pero a partir de ahí, yo me despertaba en las madrugadas, y hagan de cuenta que en la cabecera donde se encuentra la litera, daba para la, ¿cómo se puede decir? Para la puerta, pero no tenemos puerta, era como un pedazo de metal con una cortina. Entonces, ahora sí que para pasar tienes que recorrer la cortina, ¿no? Entonces justamente ahí, yo voltaba hacia arriba y veía la entrada. Entonces se veía un señor de negro con un sombrero y unos ojos rojos. Y yo pues la verdad es que me hacía chiquito, agarraba las cobijas, me tapaba, o sea, todavía siento el miedo. Y así pasó durante como 4 noches, y yo me despertaba, lo veía, y me tapaba, me dormía, me volvía a despertar, y me iba al cuarto con mis papás, ¿no? Ya no estaba, me iba al cuarto con mis papás, y así hasta que mis papás, como el tercer, cuarto día, como les comento, me dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué está pasando, no? O sea, ¿qué está sucediendo? No es normal que te vengas a dormir con nosotros todas las noches, ¿qué está pasando, no? Y entonces pues ya les conté, y entonces pues ya mi mamá ahora sí que, bueno, le conté a mi mamá le habló a mi papá, regresó del trabajo, y luego fue a buscarme, ¿no? A ver dónde está, y ya se la entregué y todo, y mi papá igual me contó una historia muy triste, que espero que en otra ocasión pueda contárselas. Él trabajó en el ejército y vivió igual una historia con algo relacionado con la ouija. Y entonces él me dijo que eso era muy malo, etcétera. Salimos, y en el patio nosotros teníamos una pileta, se le puede llamar una bomba, no sé cómo se le diga, y arriba justamente la empezamos a quemar. Mi papá la prendió. Pues no lo van a creer, pero más o menos como 3 o 4 horas estuvo el fuego, pero no se quemaba. O sea, era un cacho de madera muy delgado, y era una estampa nada más, y no se quemaba. Entonces mi papá fue, compró agua bendita, o no sé qué, de dónde la consiguió, se la echó, la volvió a quemar, y la volvió a prender, y ya fue cuando se quemó. Entonces, pues de ahí, pues ya yo así como de ¡pum!, ¿no? Y mi hermana no sabía nada, de eso. Y ya tiempo después, cuando crecí, mi hermana me dijo que ella también lo veía. O sea, dice, es que yo también lo veía, y yo sentía que me agarraban las piernas, que me tocaban. Pero yo decía, no, estoy loca, y se volvió a dormir. Pero ella no sabía que tenía una ouija abajo de su cama. Entonces fue algo muy impactante para mí, porque mi hermana, después de tanto tiempo, también me dijo lo mismo. ¿Y sabes qué crees? Que no nada más a veces se ponía en la puerta, ¿no? Sino que también se ponía en la ventana, y los observaban. Entonces sí, la verdad es que me da bastante miedo contarlo, pero es una historia que me gustaría compartirlo, y saludos a todos en esta bonita noche. Y bueno, mi relato es para decirte que hace no mucho tiempo, será como 2 meses, me pasó lo que le llaman la subida del muerto. Entonces fue muy raro, porque mientras yo estaba no dormido completamente, pero ya estaba a punto, prácticamente cuando uno se duerme que pierde el conocimiento, así, y escuchaba en el cuarto, a lo lejos, en un pasillo que tenemos en casa, que alguien caminaba despacio, pasos pequeños. Ya eran como las más pasadas de las 3 de la mañana,
Y bueno, escuchaba que alguien se acercaba muy, muy, muy despacio, y al reaccionar, al abrir los ojos, porque era mi duda de que a lo mejor era un familiar o no sé, simplemente me desperté para ver qué era, y al momento de enderezarme en mi cama, no pararme de la cama completamente, sino nada más enderezar la parte del estómago hacia arriba. Cuando hice eso, sentí como algo se vino corriendo hacia mí y me empujó de nuevo a la cama. Entonces yo no me podía ni mover, o sea, era como, lo sentí como un forcejeo, y algo en mí me decía que no me tenía que dejar. Bueno, no me dejé, estuve forcejeando hasta que, no sé, de alguna manera pude quitármelo de encima, como si le hubiera dado yo un golpe. Y de hecho, cuando hice la mano como si le fuera a dar un golpe a la parte del oído, sentía que yo le había pegado a algo, aunque no había nada. Entonces me di cuenta que lo que sea que haya tenido yo en ese momento se alejó. Era como que sentí un ambiente con mucho calor. En ese momento sentía mucho calor en la habitación, y cuando me lo pude quitar de encima, de la nada se empezó a ir ese calor. Y bueno, no sé a qué se deba. Yo no sé cómo me pueda denominar ahorita. Yo cuando era niño pues era de los llamados niños índigo. Entonces no sé si ahorita se me puede decir también todavía que soy niño índigo, o un niño cristal, o adulto índigo, no sé. Y bueno, me han pasado esas cosas muy seguido, y no hace mucho empecé a tratar de defenderme de esa manera. El fantasma errante.